¿Por qué un hombre pobre guardaría algo sellado durante 76 años y moriría sin usarlo? Esa pregunta fue lo primero que atravesó la mente de Samuel Ramírez cuando vio al mensajero acercarse por el camino polvoriento con un sobre en la mano. El hombre desmontó, lo saludó con respeto y le entregó la carta con el sello del abogado del pueblo. Samuel la abrió con manos tensas y leyó que Eliseo Ramírez, su padre adoptivo y al mismo tiempo su sombra más oscura, había dejado un rancho cerrado desde 1949 y que ahora le pertenecía. Al leer ese nombre, su madre dejó caer el plato que llevaba, como si las palabras hubieran sido un disparo. Le arrebató la carta y la leyó temblando antes de susurrar lo que Samuel no esperaba: no abras ese lugar, hijo. Ese rancho trae desgracias. Había un miedo antiguo en sus ojos, uno que llevaba tantos años guardado como la misma cabaña. Samuel tragó saliva mientras el viento levantaba polvo alrededor de la pequeña casa donde vivían. La gente del pueblo siempre murmuró que Eliseo escondía algo en aquel rancho sellado. Algunos hablaban de un cadáver enterrado, otros de un tesoro robado o de una tragedia que nadie quiso nombrar, pero lo cierto era que nadie se atrevía a acercarse. Su madre se sentó, hundiendo el rostro entre las manos, recordándole que Eliseo no era un hombre amable, que había visto cosas en él que prefería olvidar. Aún así, Samuel sentía un tirón extraño, como si aquel lugar lo hubiera estado esperando. Esa noche apenas pudo dormir pensando en la cadena oxidada que sellaba la puerta del viejo rancho y en la pregunta que ahora lo perseguía: ¿qué guardó Eliseo durante 76 años que ni la muerte pudo obligarlo a revelar? Al amanecer, Samuel ensilló su caballo. Su madre se abrazó a él con desesperación antes de que partiera, rogándole una vez más que lo dejara todo como estaba, pero Samuel sabía que ya no había vuelta atrás. Cruzó el pueblo bajo miradas silenciosas, todos sabían a dónde iba. El rancho se levantaba como un fantasma en la distancia, seco, olvidado, con la cadena brillando apenas al sol. Samuel se bajó del caballo, respiró hondo y extendió la mano hacia el candado frío, consciente de que ese gesto podía cambiar su vida. Si esta historia despierta tu curiosidad, suscríbete y cuéntanos desde dónde la miras. Porque justo cuando Samuel cerró los ojos y empujó la puerta, entendió que aquella llave no abría solo una casa abandonada, sino un pasado que no estaba listo para quedarse enterrado. Algo en ese rancho parecía esperarlo, y solo. Ese pensamiento acompañó a Samuel mientras caminaba de regreso al pueblo después de haber visto la cadena oxidada y el candado viejo que protegían la entrada como si aún tuvieran un propósito. El aire parecía más espeso, como si las sombras se movieran con intención. Al entrar en la plaza principal, las conversaciones se apagaron de inmediato. Todos sabían que había recibido la carta del abogado. Los ancianos lo observaron con una mezcla de lástima y advertencia, como si estuviera caminando hacia su propia desgracia. Una mujer murmuró que dentro de ese rancho había un cadáver sin nombre. Otro aseguraba que era un escondite de dinero robado durante una disputa de tierras. Algunos jóvenes repetían la teoría más antigua del pueblo, que Eliseo había tenido un romance prohibido con una heredera rica llamada Elena Sotomayor y que esa historia había terminado en tragedia. Samuel sintió el peso de esas palabras sobre los hombros, como si la vergüenza de un apellido que no eligió regresara para ahogarlo. Él siempre había cargado con la reputación de Eliseo, aunque jamás lo llamó padre por voluntad propia. Caminó con paso firme tratando de ignorar los murmullos, pero cada comentario parecía seguirlo como un eco inevitable. Un vendedor se inclinó hacia otro y dijo: abrir esa casa es tentar a la desgracia. Samuel apretó la mandíbula. No creía en supersticiones, pero sí en secretos, y sentía que ese lugar guardaba más de uno. Su madre lo alcanzó en la calle,
el rostro tenso y los ojos húmedos. Le pidió nuevamente que abandonara la idea, que nada bueno saldría de remover lo que llevaba décadas enterrado. Samuel respiró hondo, recordando una vida entera marcada por silencios. Si Eliseo había sido un monstruo, él tenía derecho a saberlo. Si había sido algo más, también. Esa noche, mientras el pueblo cerraba ventanas y apagaba lámparas como si temieran que el rancho se acercara caminando, Samuel decidió que no podía vivir de teorías ajenas. Preparó una lámpara, una cuerda y un pequeño cuaderno. Mañana abriría la puerta. Pero mientras el viento golpeaba las persianas, tuvo una sensación inesperada, como si alguien, o algo, estuviera aguardando su llegada desde hacía demasiado tiempo. Algo en ese rancho parecía esperarlo, y solo. Samuel salió del despacho del abogado con la llave antigua guardada en el bolsillo, todavía sin comprender por qué un hombre pobre como él había sido elegido para heredar un rancho maldito. Mientras caminaba por la calle principal del pueblo sintió las miradas clavarse en su espalda como agujas silenciosas. Algunos cuchicheaban su nombre, otros evitaban cruzar los ojos con él como si llevara encima una desgracia contagiosa. Al doblar la esquina hacia la cantina, una figura imponente bloqueó su paso. Era don Aurelio Mendoza, el terrateniente más poderoso de la región, un hombre cuya presencia bastaba para que el aire se volviera más pesado. Sin saludarlo siquiera, soltó una orden disfrazada de consejo: no abras esa puerta. Lo que hay dentro no debe ver la luz. Samuel se tensó, intentando mantener la calma. Don Aurelio nunca se involucraba en asuntos que no afectaran su bolsillo o su apellido, y sin embargo estaba allí, persiguiéndolo como si la herencia de Eliseo le perteneciera. Samuel, confundido, preguntó por qué le importaba tanto. El terrateniente se inclinó apenas hacia él, bajando la voz hasta convertirla en un susurro áspero. Ese rancho guarda errores que deben permanecer enterrados. Y entonces pronunció un nombre que hizo que el mundo se detuviera un instante: Elena Sotomayor. Samuel la había escuchado mencionar en historias viejas, en recuerdos borrosos de su madre, siempre como la joven que desapareció sin dejar rastro en 1950. Algunos decían que fue secuestrada, otros que huyó, y los más supersticiosos afirmaban que la tierra misma la había tragado. Pero nadie, había pronunciado ese nombre cerca de él en su vida adulta. Don Aurelio, al ver su reacción, sonrió de forma casi imperceptible. No despiertes fantasmas, muchacho, añadió, y se retiró con pasos lentos pero firmes, como quien cree haber dado una advertencia suficiente para detener a cualquiera. Pero Samuel no era cualquiera. Con el corazón acelerado, avanzó unos metros y apoyó la mano sobre la llave que llevaba en el bolsillo. Era la única conexión real que tenía con Eliseo, un hombre severo, distante, del que había heredado más miedo que recuerdos. La advertencia de don Aurelio no le provocó seguridad, sino más preguntas. ¿Por qué un terrateniente millonario se preocupaba por la puerta oxidada de un rancho abandonado? ¿Qué podía haber ahí dentro que involucrara a una mujer desaparecida hace más de 7 décadas? Mientras caminaba hacia la salida del pueblo, una certeza le atravesó el pecho: abrir el rancho no solo revelaría secretos de Eliseo, también despertaría enemigos que llevaban demasiado tiempo esperando que nadie se atreviera a mirar atrás. El camino hacia el rancho parecía más largo de lo que recordaba, como si la tierra misma intentara frenar sus pasos. Samuel llegó al portón de madera astillada y observó la cadena gruesa que lo custodiaba desde hacía 76 años. El viento movía las hierbas secas y un silencio inquietante cubría toda la propiedad, como si el tiempo se hubiera detenido en el mismo instante en que Eliseo decidió sellarlo.
Con manos temblorosas extrajo la llave envejecida, cuyo metal opaco llevaba décadas esperando este momento. Dudó un instante, recordando las palabras de su madre, las advertencias de don Aurelio y los rumores del pueblo. Pero la necesidad de entender quién había sido Eliseo, y por qué había callado tanto, lo empujó a seguir adelante. Insertó la llave en el candado, el metal chirrió como si despertara un lamento antiguo. Con un giro seco, la cadena cedió y cayó al suelo levantando un pequeño polvo que se elevó como un suspiro atrapado en el tiempo. Samuel empujó la puerta y el interior lo recibió con un olor a madera vieja, encierro y pasado. Avanzó despacio, permitiendo que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Todo estaba intacto. Mesas cubiertas por sábanas, muebles congelados en una época que ya no existía, y un silencio tan profundo que podía escuchar su propio corazón agitado. En el centro de la habitación principal, junto a la chimenea apagada, había un cofre enorme, marcado por óxido y polvo. Parecía colocado allí a propósito, como si contuviera algo que jamás debía ser descubierto. Samuel se arrodilló y abrió los seguros. Dentro, encontró un elegante vestido de época, cuidadosamente doblado, cuyo tejido aún conservaba un aroma tenue a perfume antiguo. A su lado, joyas delicadas de estilo clásico, monedas de oro envueltas en un pañuelo y una carta sellada con una tinta que apenas sobrevivía al paso de las décadas. El nombre en la carta lo paralizó, Elena Sotomayor. ¿Qué hacían sus pertenencias dentro del cofre de Eliseo? El corazón de Samuel latía con violencia mientras sacaba la carta, notando que temblaba más de lo que esperaba. Algo en el fondo del cofre brilló tenuemente, bajo las telas había más objetos, quizás la clave de todo. Pero antes de continuar, abrió la carta, sintiendo que aquel papel amarillento tenía el poder de destruir todo lo que creía saber. El hallazgo era imposible de ignorar, si Elena desapareció, si todos creían que había muerto lejos del rancho, ¿por qué sus cosas estaban allí, intactas, esperando a ser encontradas? El misterio acababa de comenzar, y Samuel, sin saberlo, había desenterrado una verdad que llevaba demasiado tiempo exigiendo salir a la luz. La tensión comenzó a crecer desde el momento en que Samuel desplegó la primera carta de Elena Sotomayor. El papel amarillento tembló entre sus dedos, como si incluso después de 76 años todavía conservara el pulso de quien lo escribió. Apenas leyó las primeras líneas, sintió que estaba invadiendo algo demasiado íntimo, algo que quizá no le correspondía abrir, pero ya era tarde para retroceder. La carta comenzaba como una despedida, con un tono suave, casi resignado, que contrastaba con los rumores oscuros que el pueblo había repetido durante décadas. Elena hablaba del cansancio de vivir bajo tantas expectativas, del peso de su apellido y de un mundo que no le permitía elegir su destino. Pero pronto, una frase cambió por completo la dirección del relato: no estaré sola cuando me vaya, alguien me ayuda. Esa confesión hizo que Samuel tragara saliva. ¿Quién la ayudaba? ¿Por qué? ¿Qué clase de despedida era aquella? Antes de poder analizarlo, escuchó pasos acercándose. Se asomó por la ventana del rancho y vio que varias personas comenzaban a rodear la propiedad. Había notado que la puerta estaba abierta por primera vez en 76 años y querían saber qué había encontrado. Susurros nerviosos comenzaron a tejerse entre los curiosos, que si había encontrado oro, que si había descubierto un cuerpo, que si estaba ocultando algo importante. Samuel guardó la carta dentro de la chaqueta, consciente de que no podía mostrarla todavía. Se sentía observado, juzgado, casi acorralado por un pueblo que parecía más hambriento de tragedia que de verdad. Respiró hondo, intentando mantener la calma.
Si quieres más capítulos y te gusta esta historia, apóyanos con un me gusta. Luego volvió al cofre, donde aún quedaban más sobresellados, como si las cartas hubieran estado esperando precisamente el momento en que alguien se atreviera a abrirlas. Tomó otra a medio desdoblar, leyendo apenas una frase que le heló la sangre: lo que él hace por mí no es pecado, es amor. Samuel se quedó inmóvil. Esa frase lo decía todo y no decía nada. Pero lo que más lo inquietó fue el último renglón: si algo me ocurre, no fue mi voluntad. La tensión creció como una sombra en el pecho de Samuel. No podía saberlo aún, pero esas cartas no solo buscaban contar una historia, buscaban justicia. Y lo estaban haciendo a través de él. La mañana siguiente fue un torbellino que Samuel jamás habría imaginado. Apenas el sol comenzó a iluminar los campos, los vecinos ya habían cruzado la cerca del rancho heredado, avanzando en grupos pequeños, pero decididos, como si tuvieran un derecho natural sobre ese lugar que él apenas estaba comenzando a comprender. Algunos gritaban que el rancho pertenecía al pueblo, otros aseguraban que Eliseo había cometido crímenes allí y que ahora Samuel intentaba ocultarlos. Lo señalaron sin miramientos, acusándolo directamente de encubrir a un asesino. Samuel intentó mantener la calma mientras apretaba contra el pecho la chaqueta donde había guardado las cartas. No podía permitir que las tocaran, aún no sabía cuánta verdad contenían, pero sí sabía que revelar fragmentos sin contexto podía desatar una tormenta aún peor. Trató de explicar que apenas estaba descubriendo lo que había dentro del rancho, pero nadie parecía dispuesto a escucharlo. Entonces su madre llegó apresurada, respirando con dificultad. Se abrió paso entre la gente y se colocó frente a él, como si quisiera protegerlo del juicio colectivo. Con la voz quebrada confesó algo que Samuel jamás había oído: siempre temió esta herencia, no por supersticiones, sino por el recuerdo de un hombre que la marcó con miedo durante años. Dijo que Eliseo no era malo como todos creían, pero tampoco era un santo. Era un hombre herido, cargado de secretos que nunca reveló ni siquiera a quienes vivían bajo su propio techo. Aquellas palabras hicieron que la gente callara por un instante. Samuel miró a su madre con una mezcla de sorpresa y dolor. Nunca habló así de Eliseo. Nunca mencionó su miedo. Nunca explicó por qué evitaba pronunciar su nombre. La tensión aumentó cuando un vecino, con el rostro endurecido por el resentimiento, se acercó y preguntó directamente: ¿fue tu abusador realmente culpable, Samuel? Ese golpe emocional lo dejó sin aire. No sabía qué responder. Había odiado a Eliseo durante toda su infancia, pero ahora, con las cartas de Helena en las manos, todo parecía volverse más complejo. ¿Y si Eliseo no era el monstruo que él creyó? ¿Y si el pueblo había construido una leyenda negra sobre algo que nunca entendieron? Samuel, confundido y abrumado, solo pudo decir que la verdad estaba dentro de esa casa y que, por primera vez, él estaba dispuesto a enfrentarla sin miedo. Y mientras la gente lo observaba en silencio, Samuel sintió que ese rancho no solo guardaba secretos, también esperaba justicia. Samuel pasó toda la tarde revisando cada rincón del rancho como si la verdad estuviera escondida en el polvo mismo. No confiaba en los rumores del pueblo ni en las medias verdades que había escuchado durante toda su vida. Sabía que debía mirar por sí mismo, entender por su propia cuenta quién había sido Eliseo realmente. Fue entonces cuando notó que una de las mesas del comedor tenía la pata ligeramente levantada, como si ocultara algo debajo. Al arrastrarla con esfuerzo, descubrió una tabla suelta en el piso. El corazón comenzó a latirle con más fuerza. Metió los dedos en la ranura y levantó la madera, revelando un compartimento oscuro, pequeño, pero profundo.
Dentro encontró una caja metálica cubierta de polvo. La abrió con cautela. El primer impacto vino en forma de recortes de periódico, titulares que hablaban de desapariciones, de denuncias nunca resueltas, de rumores que el pueblo había repetido durante décadas. Todos apuntaban a Eliseo como un posible culpable. Samuel sintió un nudo en el estómago, una mezcla insoportable de rabia, incredulidad y miedo. ¿Y si todo era cierto? ¿Y si el hombre que lo había criado bajo gritos y golpes era también un asesino? Pero entonces, bajo los recortes, halló algo que contradijo por completo aquellas historias, fotografías antiguas, algunas ya descoloridas. En cada una de ellas aparecían Elena Sotomayor y Eliseo, juntos, en distintos momentos del rancho. Pero no era una relación tensa ni forzada. Al contrario, había sonrisas, miradas suaves, cercanía. Había amor. Un amor prohibido, quizás, pero innegable. Samuel sintió como el piso se convertía en un campo movedizo. Nada coincidía. El pueblo aseguraba que Eliseo había secuestrado a Elena. Los recortes lo señalaban como un criminal. Pero esas fotografías contaban algo completamente distinto, casi tierno, incluso trágico. ¿Por qué estaban escondidas? ¿Por qué Eliseo nunca las mostró? ¿Por qué dejar que lo odiaran y lo culparan durante toda su vida? Mientras observaba la última foto, donde Elena apoyaba la cabeza en el hombro de Eliseo con absoluta confianza, Samuel sintió una punzada en el pecho. Algo se rompía y se reconstruía a la vez. Quizá Eliseo no era un héroe. Quizá tampoco era el monstruo que todos creían. Quizá la verdad estaba enterrada en un punto intermedio que nadie había querido explorar. Y justo cuando guardó las fotos, una inquietante pregunta se formó en su mente, una que lo dejó sin aliento: ¿fue este amor la verdadera razón del supuesto asesinato? Con esa duda quemándole el pensamiento, Samuel entendió que la historia estaba a punto de dar un giro que nadie en el pueblo estaba preparado para escuchar. Cuando el sol comenzó a ocultarse, don Aurelio Mendoza llegó al rancho acompañado de 2 ayudantes. Su figura imponente proyectó una sombra larga sobre la entrada, y su voz grave resonó como una sentencia. Exigió que Samuel entregara todo lo que había encontrado: las cartas, las fotografías, los recortes, cualquier cosa relacionada con Elena Sotomayor. No lo pidió, lo ordenó, como si él fuera la autoridad moral del pueblo. Samuel sintió que la garganta se le cerraba. Sabía que don Aurelio tenía poder, influencia y una relación compleja con la familia Sotomayor. También sabía que sus intenciones nunca eran tan nobles como aparentaban. Pero lo que más lo golpeó fue la certeza de que el hombre quería ocultar algo, borrar una parte de la historia que no le convenía. Trató de negarse, de explicar que aún estaba tratando de entender lo que había descubierto, pero don Aurelio lo interrumpió con un gesto autoritario. Dijo que esas pruebas debían estar en manos de las autoridades y no en las de un vaquero pobre que no sabía manejar asuntos tan delicados. Samuel sintió que el mundo se le derrumbaba. Durante toda su vida había cargado con el peso de los rumores sobre Eliseo. Ahora, que por fin comenzaba a ver una posible verdad, alguien con más poder que él intentaba arrebatársela. Su madre, que observaba desde la puerta, bajó la cabeza, incapaz de intervenir. Y entonces, como si todo se alineara para quebrarlo por completo, don Aurelio reveló lo que muchos ya sospechaban: todas las pruebas, los recortes, las desapariciones, los testimonios antiguos, parecían señalar que Eliseo sí era culpable. Que sí había lastimado a gente. Que sí había cometido actos imperdonables. Samuel sintió que las piernas le fallaban. ¿Cómo podía defender a alguien con tal historial?
¿Cómo podía creer en fotografías escondidas que mostraban amor si el resto del mundo mostraba horror? Mientras don Aurelio insistía en que entregara la caja, Samuel se quedó en silencio, mudo ante una derrota emocional que lo envolvía como una tormenta. Todo lo que había encontrado parecía condenar a Eliseo, no absolverlo. Y por primera vez desde que abrió el rancho, Samuel sintió miedo, no del pueblo, sino de la verdad misma. La noche había caído sobre el rancho como un manto pesado, silencioso y casi respetuoso del caos emocional que Samuel llevaba dentro. Incapaz de dormir y sintiendo que todavía había piezas sueltas en aquel rompecabezas doloroso, tomó una lámpara de aceite y regresó al interior del rancho sellado. Cada rincón parecía observarlo, como si Eliseo aún estuviera allí, esperando que él descubriera lo que jamás se atrevió a contar. Fue entonces, al mover un viejo aparador para buscar herramientas, cuando escuchó un ligero golpe hueco bajo la pared. Se congeló. Acercó la lámpara. La madera tenía un borde distinto, apenas imperceptible para cualquiera, pero no para alguien que ya había aprendido a reconocer secretos escondidos. Con un cuchillo abrió la tabla y reveló un segundo compartimento, más pequeño, pero resguardado con una delicadeza que lo hizo sentir un escalofrío. Dentro había dos objetos, una carta doblada con el sello del padre Vicente y un diario encuadernado con cuero claro, desgastado por los años. Samuel tomó primero la carta. Al leerla, sintió como el mundo se detenía. Era una declaración del propio sacerdote asegurando que había ayudado a Elena Sotomayor a abandonar el pueblo voluntariamente. No huyó de Eliseo. No fue secuestrada. No fue asesinada. Ella pidió protección para morir en paz lejos del escándalo que habría destruido a ambos. Samuel tembló al pasar la mano por el diario. Cuando lo abrió, la primera página tenía el nombre de Elena escrito con una caligrafía fina y frágil. Continuó leyendo con el corazón latiendo desbocado. Elena hablaba de su amor por Eliseo, un romance prohibido por las diferencias sociales y por el control que su familia ejercía sobre su destino. Contaba cómo su salud se deterioraba, cómo sus días se acortaban, y como Eliseo, incapaz de enfrentar la idea de perderla, decidió encerrarlo todo, su dolor, su amor y sus pertenencias, en aquel rancho sellado. Cada palabra desmentía décadas de odio injustificado. Elena no fue víctima de un crimen, sino de una enfermedad que había mantenido en secreto para no destruir la vida del hombre que amaba. Samuel se quedó sentado en el suelo, la lámpara temblando junto a él. Toda su vida había creído que Eliseo era un monstruo, pero ahora descubría que su silencio no era culpa, sino sacrificio. Y mientras cerraba el diario con manos temblorosas, supo que una verdad así no solo cambiaría la historia del pueblo, sino la suya también. Samuel comenzó a leer el diario de Elena con una mezcla de ansiedad y reverencia, como si estuviera sosteniendo el corazón de alguien que había amado más allá de su propio destino. Cada página estaba llena de confesiones íntimas, pensamientos silenciosos y una verdad que el pueblo jamás imaginó. Elena relataba cómo conoció a Eliseo cuando él aún era un joven trabajador del rancho Sotomayor. Entre paseos al amanecer, charlas a escondidas y miradas que hablaban más que las palabras, nació un amor tan profundo como prohibido. Sabían que si alguien los descubría, Eliseo sería acusado de abuso o secuestro, y ella sería apartada por su propia familia. Aún así, continuaron viéndose. Fue entonces cuando Elena escribió sobre la enfermedad que comenzó a consumirla lentamente, fiebre constante, desmayos, pérdida de fuerzas. Los médicos, pagados por su familia, ocultaron el diagnóstico. Para ellos, admitir que la heredera estaba enferma significaba perder prestigio y posibles alianzas matrimoniales.
Elena confesó que fue ella quien buscó al padre Vicente, rogándole ayuda para desaparecer antes de que su familia la obligara a casarse con un hombre poderoso y cruel. Eliseo, desesperado, quiso oponerse, pelear, enfrentarlo todo, pero Elena le pidió algo diferente: déjame ir en paz. No destruyas tu vida por la mía. Con lágrimas secas registró cómo Eliseo la acompañó hasta el límite del desierto, la abrazó por última vez y regresó para sellar el rancho con sus propias manos, guardando todo lo que ella dejó atrás: joyas familiares, cartas secretas, fotografías de sus momentos juntos. No por culpa, sino para proteger su memoria del odio del pueblo. Al terminar la lectura, Samuel sintió un peso insoportable sobre el pecho. La verdad era hermosa y devastadora. Eliseo sacrificó su reputación, su vida social y hasta su dignidad por amor. Eligió cargar con la sombra de un crimen que no cometió para que nadie mancillara el último deseo de Elena. Pero ahora Samuel debía decidir qué hacer. Si revelaba la verdad, destruiría la imagen de Elena como víctima del caos del rancho. Si callaba, Eliseo seguiría siendo el monstruo que el pueblo odiaba. Ese dilema se alzó ante él como un muro imposible. Pero al cerrar el diario, comprendió que la memoria verdadera no era un castigo, sino un acto de justicia. Y aunque esa justicia doliera, sabía que era hora de sacar a la luz una historia que llevaba 76 años esperando ser contada. Las autoridades llegaron al amanecer, movidas por los rumores que ya corrían como pólvora por el pueblo. Samuel abrió la puerta del rancho con el diario de Elena y la carta del padre Vicente apretadas contra su pecho, temiendo que nadie creyera lo que había descubierto. La multitud se reunió afuera, algunos con el rostro endurecido por décadas de prejuicios, otros con curiosidad morbosa. Cuando el sheriff pidió explicaciones, Samuel entregó los documentos sin una palabra, porque sabía que la verdad podía hablar por sí misma. Los hombres se miraron inquietos mientras las páginas amarillentas pasaban de mano en mano. Algunos murmuraban que era mentira, otros que era imposible, pero la tensión se quebró cuando una anciana avanzó entre la multitud apoyada en un bastón. Todos se apartaron como si el pueblo entero le debiera respeto. Era Rosa Salazar, última pariente viva del linaje que había gobernado esas tierras con mano dura. Su voz, temblorosa pero firme, cortó el silencio. Mi hermano era violento. Elena hizo bien en huir. Sus palabras cayeron como un rayo. Los vecinos, que durante años defendieron la versión oficial que culpaba a Eliseo, se quedaron sin aliento. Rosa contó que su familia siempre supo que Elena estaba enferma, pero lo ocultaron para no arruinar los negocios. Dijo que Eliseo jamás tocó a Elena sin su consentimiento y que, si él selló ese rancho, fue por lealtad, no por crimen. Poco a poco, la mirada de la gente cambió. Ya no observaban a Samuel como heredero de un monstruo, sino como portador de una verdad enterrada demasiado tiempo. Por primera vez, no estaba solo. Una mujer joven lloró al escuchar la historia. Un anciano murmuró que Eliseo había sido injustamente juzgado. El sheriff, conmovido, anunció que reabriría el caso para limpiar oficialmente su nombre. Don Aurelio, quien había sido el primero en advertirle que no abriera el rancho, permanecía al fondo, tratando de ocultar su incomodidad. Sabía que su familia había alimentado aquellos rumores por conveniencia. Samuel, viendo que el peso que cargó Eliseo durante 76 años comenzaba a desvanecerse, sintió una mezcla de alivio y tristeza profunda. Cuando el sol terminó de levantarse, iluminando la vieja casa sellada, Samuel comprendió que la verdad, aunque dolorosa, acababa de salvar una memoria condenada. Y por primera vez desde que comenzó todo, sintió que ya no caminaba contra el viento.
El pueblo despertó al día siguiente con una energía distinta, como si una sombra que llevaba décadas sobre ellos finalmente hubiera sido levantada. Las autoridades confirmaron lo que Samuel ya sabía: Eliseo no era asesino, sino un hombre atrapado entre el amor y el silencio. Mientras los documentos se compartían y la voz de Rosa Salazar resonaba como testimonio definitivo, la gente comenzó a acercarse al rancho no con temor, sino con respeto. Don Aurelio, el mismo que había intentado impedir que Samuel lo abriera, se presentó con una expresión inesperadamente humilde. Reconoció que su familia también había repetido mentiras para proteger intereses antiguos y, con un suspiro, admitió que había llegado el momento de reparar tanto daño. Fue él quien propuso una idea que conmocionó a todos: transformar el rancho, no en un museo macabro ni en una reliquia maldita, sino en un espacio de memoria y aprendizaje. Surgió así el proyecto de una biblioteca comunitaria dedicada a Elena y Eliseo, un símbolo de amor prohibido y sacrificio. Samuel escuchó la propuesta con un nudo en la garganta, porque nunca imaginó que aquel lugar que por años le provocó miedo, vergüenza y confusión pudiera convertirse en algo que diera luz al pueblo. Los vecinos se ofrecieron para limpiar, restaurar muebles, traer estantes de madera y donar libros. Los niños corrían entre las paredes polvorientas imaginando un futuro brillante donde antes solo había silencio. Durante los trabajos de limpieza, Samuel encontró más fotografías: Elena sonriendo tímidamente mientras Eliseo la miraba con devoción, ellos dos montando a caballo bajo el mismo cielo que ahora se abría sobre el rancho. Todos quedaron conmovidos. Esa tarde, frente a la puerta recién restaurada, Rosa Salazar tomó la palabra. Dijo que el mayor castigo de su familia fue haber elegido la apariencia antes que la verdad, y que por fin Elena podía descansar en paz. Samuel sintió que su corazón se abría de una manera nueva. Por primera vez en su vida, ya no era el hijo del abusador, ni el heredero de la desgracia, sino el hombre que reveló un amor que merecía justicia. Cuando colocaron un pequeño cartel que decía Biblioteca Elena y Eliseo, donde el silencio encuentra voz, el pueblo aplaudió, no por él, sino por la verdad que, después de 76 años, finalmente había sido escuchada. Días después de que la biblioteca abriera sus puertas, Samuel emprendió un viaje silencioso hacia las colinas del norte, guiado por las indicaciones escritas en la última página del diario de Elena. La tierra era árida, pero el aire tenía una calma distinta, casi sagrada. Tras varias horas llegó a un pequeño convento abandonado, cubierto por enredaderas y flores secas. Allí, bajo una cruz sencilla de madera sin nombre, descansaba Elena Sotomayor. Samuel se arrodilló frente a la tumba con un respeto profundo. No había mármol, ni epitafios, ni retratos. Solo un lugar íntimo que confirmaba que su último deseo fue morir lejos del ruido, lejos del escándalo, y cerca de quienes la cuidaron en sus últimos días. Con manos temblorosas abrió la última carta de Eliseo, que había encontrado en el segundo escondite. La voz escrita del hombre que todos creyeron asesino era suave, casi humilde. Si alguien lee esto algún día, comenzaba, quiero que sepa que mi única culpa fue amar más allá de lo permitido y guardar silencio más allá de lo soportable. Eliseo confesaba que selló el rancho porque no estaba preparado para ver cómo el mundo deformaría la historia de Elena. Prefirió cargar con la culpa que permitir que la memoria de ella fuera arrastrada por el odio y la mentira. Samuel sintió un calor en el pecho, una mezcla de admiración y tristeza. Entendió que Eliseo vivió y murió con un secreto que lo desgarró, pero que su sacrificio fue un acto de amor que pocos hombres en la historia habrían tenido la fuerza de asumir. Con la voz quebrada, Samuel prometió en voz baja, honraré tu amor para siempre. Ya no estarán ocultos.
Dejó la carta a los pies de la cruz y colocó sobre ella una pequeña flor que arrancó del camino, un símbolo humilde pero sincero. Al levantarse, miró el horizonte iluminado por el sol del atardecer y sintió que esa historia, aunque trágica, había encontrado un cierre digno. Antes de irse, respiró hondo, como quien deja atrás una vida entera. Y con la voz suave pero decidida, pronunció el mensaje final que cerraría esta historia para siempre. Si esta historia te conmueve, apóyanos con un me gusta, suscríbete y comparte el video. Lo que hoy has escuchado merece ser recordado. Después caminó de regreso, sabiendo que algunos secretos, cuando por fin salen a la luz, no destruyen, liberan.